En el capítulo 1 de Mateo nos dice que hay dos nombres que se le dan a Jesús. Uno aparece en el versículo 21 y el otro en el versículo 23. Y dice así, el versículo 21 dice, y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y el versículo 23 dice, miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel, que significa Dios está con nosotros. El primero es justamente Jesús, que significa Salvador, mientras que el segundo es Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y vivió entre nosotros, y él sí que sufrió persecución, y él sí que sufrió desprecio, y él sí que sufrió pobreza, y él sí que sufrió abandono también. Eso es lo que tener compromiso con la humanidad. Eso es Dios con nosotros. Empiezo a través del Nuevo Testamento. ¿Qué es lo primero que Dios me quiere transmitir si leo el libro de Mateo? ¿Qué es el mensaje central del libro de Mateo? Creo realmente que Dios es un Dios cercano. Desde el primer capítulo con este Salvador que está con nosotros, pero también cierra el libro de esa manera. Las últimas palabras de Jesús en el libro. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. Mateo 28, 20. La presencia de Dios en nuestra vida no tiene relación alguna si lo sentimos o no lo sentimos, sino el cumplimiento de su promesa eterna. Hay historias de transformación por toda la Biblia. Encontramos desde los primeros libros de la Biblia la historia de Moisés, de cómo pasó de ser un hombre impulsivo, violento, a ser un hombre apacible que guió con sabiduría al pueblo de Israel. Pero así vamos siguiendo por la historia bíblica, encontrando hombres y mujeres que fueron transformados, verdaderas historias de conversión. Seguramente si te preguntase cuál otra historia identificas en el Nuevo Testamento, es muy posible que me cuentes de Saulo. Claro, Saulo de Tarso, un perseguidor que se convierte en un cristiano, líder de la iglesia y un misionero que fue a todos los lugares con el fin de presentar a Jesucristo. Pero hay historias que pasan por desapercibidas en la Biblia. Hay gente que por ahí no identifica otras historias más allá de las más conocidas. Y hoy quisiera enmarcar una historia que a mí me parece particularmente muy importante y que justo se trata y es quien habla de lo que hoy vamos a leer en la palabra. Y es la historia de Santiago. Santiago o Jacobo, como la Biblia intercambia ahí su nombre, básicamente porque Santiago es como lo leemos en el español, por cómo el nombre Jacob fue derivando o cambiando en maneras distintas desde el hebreo, la versión griega, la versión latina y finalmente en el español es Santiago. Pero al final Jacobo, Santiago, es la misma persona. Entonces, tenemos que este Jacobo o Santiago fue el medio hermano de Jesús. Y nos dice que no solamente era el medio hermano de Jesús, que creció seguramente, obviamente con él, caminó con él, jugó con él, de seguro tuvieron que trabajar juntos en la carpintería, qué sé yo. Pero lo que sí sabemos es que en varios momentos de los evangelios nos identifican y nos ponen en evidencia que Santiago no solo no creía en Jesús, no solo era alguien que estaba medio incrédulo, sino que hasta tenía una opinión bastante formada acerca de Jesús. Y esa la recoge Marcos capítulo 3, versículo 31 al 35, cuando nos dice que él y sus otros hermanos pensaban que Jesús estaba fuera de sí. Es decir, que Jesús se había vuelto loco.
Pero poco más adelante, después de la resurrección de Jesús, encontramos al principio del libro de los Hechos que este Jacobo, Santiago, está en el aposento alto esperando la promesa del Espíritu. ¿No le parece interesante? Además de eso, rápidamente se va a convertir en el líder de la iglesia de Jerusalén. Vamos a ver que incluso en un asunto tan importante como lo que nos enmarca Hechos capítulo 15, cuando es el concilio de Jerusalén, el tema de los gentiles, Santiago toma una postura de líder, pilar de la iglesia de Jerusalén. Es más, Pablo en Gálatas capítulo 2 va a referirse a él como una columna de la iglesia en Jerusalén. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con alguien que pensaba que Jesús estaba fuera de sí a alguien que se ha vuelto el pilar de la iglesia en Jerusalén? ¿Qué fue lo que ocurrió? Lo podemos ver en Primera de Corintios capítulo 15, versículo 7. Casi Pablo contando y casi que nos lo deja caer ahí de pasada. Es que nos damos cuenta qué fue lo que pasó. Y eso es que dice que apareció ya Jesús resucitado a Jacobo y después a todos los apóstoles. Es decir, que Jesús ya resucitado se encontró con Jacobo. Mejor que se encontró, fue a buscar a su hermano, a su medio hermano en la tierra, para encontrarse con él. ¿Qué habrá sido de esa conversación? ¿Qué se habrán dicho? ¿Cómo habrá tomado Santiago ver a Jesús? Que él realmente era quien dijo que era, el mismo Hijo de Dios. ¿Qué habrá sido? Lo que sí sé es que lo que haya sido de esa conversación y de ese encuentro derivó en que Santiago se haya convertido hasta la médula y haya su vida transformado completamente en ser este gran hombre de Dios. Y que hoy justamente leeremos los primeros versículos de la epístola que él escribe. ¿Cómo se presentaría Santiago? ¿Cómo se presentaría alguien que fue medio hermano de Jesús? ¿Cómo se presentaría alguien que es el pilar de la mismísima iglesia de Jerusalén? ¿Saben cómo se presentaría? Es muy fácil. Lo leemos en los primeros versículos del capítulo 1 de su epístola. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que se hallan dispersas por el mundo. La manera en que Santiago elige, selecciona para presentarse es diciendo: yo soy esclavo del Señor Jesucristo. Él no elige presentarse como alguien que es el líder de la iglesia de Jerusalén o como alguien que es que fue el medio hermano de Jesús. Él elige presentarse como que este Jesús merece que él sea su siervo. Merece que él sea su esclavo. Y este Jesús está a la misma preeminencia que el mismo Dios, de quien él es siervo. ¿A quiénes? A las 12 tribus que se hallan dispersas. Recuerde que en Hechos capítulo 8 encontramos un evento cúspide en el desarrollo de la iglesia. Y esa es que la iglesia experimenta después del martirio de Esteban una gran persecución. Tal es la persecución que nos dice que todas estas personas creyentes, judíos, que habían venido a conocer al Señor, parte de esa iglesia primitiva que leemos y que hasta leemos con nostalgia, han sido desparramados, dispersos por todo el mundo gentil de la época. Ahora,
Esta gente, ¿cómo habrá vivido ese tiempo? ¿Cómo será tener que vivir algo como esto? De un momento a otro, hacer las maletas y tener que irse. ¿Cómo será de un momento a otro ser perseguido, ser discriminado, ser alguien que pasa tal vez de tener un negocio a ser alguien que tiene que empezar de nuevo en una ciudad o en otro país que ni siquiera habla su idioma? Recuerdo, y seguramente usted tendrá muchas historias aquí mismo en Uruguay, por ejemplo, con la comunidad venezolana, o en un Uber, en un taxi, hablando con alguien y que te dice que él es doctor, o que esta persona tenía una empresa y ahora está, no porque un empleo o un trabajo sea menos que otro, pero qué difícil que es rehacer su vida a los 50, a los 60 años. Qué difícil. Qué difícil sería para estas personas haberse encontrado de un momento a otro habiendo creído en Jesús y de un momento a otro verse como inmigrantes en una nueva tierra. A esta gente es que Santiago pone la mira y les dice lo siguiente: hey, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos, maduros e íntegros sin que les falte nada. Qué interesante que Santiago tenga la osadía de juntar en la misma oración gozo y prueba. Qué osadía la de Santiago de tener que juntar en la misma oración, en la misma frase, gozo y prueba, dicha y lucha. No van como bien juntas en nuestro entendimiento. Es casi como el agua y el aceite. Yo no sé, pero yo le tengo que confesar que mi idea de gozo siempre lo relaciono mentalmente, y tal vez sería bueno que usted haga ese ejercicio ahora en casa y se pregunte cuál es su idea de gozo. ¿Cuál sería ese momento que usted llamaría felicidad? Bueno, para alguno quizás es ver a Peñarol siendo campeón, para otro ver a Nacional siendo campeón, o mejor, y así quedamos bien con todos, Uruguay siendo campeón. A mí en lo personal, casi siempre es todo lo que acabo de decir, bueno, no lo de Nacional, lo de Peñarol, pero con un helado de pistacho. Sinceramente, cada vez que pienso en felicidad, lo relaciono al helado de pistacho. Pero jamás relacionaría el gozo, la alegría, con la prueba. Jamás relacionaría la alegría con los momentos aún en mi memoria que han sido los momentos más difíciles de mi vida. No los relacionaría. Pero Santiago sí tiene esa osadía, sí tiene esa manera de desafiarnos a decirnos, cuando ustedes se encuentren, no porque ustedes las hayan fabricado esas pruebas, no porque ustedes hayan diseñado esa prueba en la que están viviendo, sino esa prueba que se están enfrentando, la que les ha tocado. ¿Saben qué? Encuéntrense y véanse a sí mismos dichosos. ¿Saben por qué Santiago está diciendo esto? Porque Santiago está mirando más allá. Santiago está mirando el fin que van a tener esas pruebas en nosotros. El sentido, la meta que van a tener estas pruebas y cómo Dios en su gracia las utiliza. ¿Sabe? No es que Dios llegue y diga, hey, ahora les voy a enviar todos estos problemas juntos. No. Es que vivimos de por sí en un mundo roto, en un mundo muchas veces sin sentido. En sistemas que están lejos de parecerse al reino de Dios. En sistemas que buscan la guerra, la opresión. Aún nuestros propios cuerpos no son lo que tuvieron que ser
Nuestro ADN no necesariamente quiere lo mejor del mundo y lo estamos viendo. Pero lo cierto es que nos vamos a encontrar en pruebas. Que vivir, que nacer es sinónimo a que en algún momento vayas a enfrentar pruebas, luchas. Pero el sentido está en que Dios es capaz de utilizar estas pruebas para nuestro bien. Es que Él es capaz de escribir lo que quiere escribir en nosotros, aún en medio de esos renglones torcidos. Dios es capaz de hacerlo. Dios es capaz de darnos esa posibilidad a tener esperanza que aún en medio de la lucha, en medio de la prueba, Él está conformándonos a su imagen. Él nos está llevando a tener madurez, a tener perseverancia. A alguien que a pesar de la prueba, que a pesar del dolor, que puede suponer estar corriendo en una maratón, puede mirar más allá y puede perseverar. Esa resiliencia. Dios es capaz de hacerla y crearla en nuestro corazón si nosotros se lo permitimos. Si nosotros, en vez de quejarnos como niños, más bien venimos y caemos delante de Él y pedimos, que eso es justo lo que Santiago va a hablar, por su sabiduría. Qué interesante que Él lo ligue a ese punto y nos dice que si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se las dará, pues Dios da a todos generosamente y sin menospreciar a nadie. Es decir, que hay la prueba, las situaciones difíciles, los momentos donde no sabemos qué hacer, cómo actuar, hacia dónde ir, qué decisión tomar. Es un momento para caer de rodillas y clamar por su sabiduría. Es un momento para reconocer que nosotros no sabemos qué hacer muchas veces. No sabemos en medio de esta situación cómo animar a nuestros hijos. No sabemos cómo animar a nuestros padres mayores a veces, no sabemos. Pero Dios dice, hey, si alguno se siente falto de sabiduría, y no hay un momento muchas veces donde más nos sintamos faltos de sabiduría que la prueba, caigan de rodillas y pídansela a Dios con fe. Pídansela, porque Él generosamente está listo para dárselas. Así que quiero animarte a pensar. Sí, por un lado la gran conversión de Santiago, la gran transformación en él. Pero, ¿qué de nosotros? ¿Cuál es el elemento, cuál es la herramienta que Dios puede utilizar para transformarnos y para que seamos más como Él? Las pruebas que enfrentamos, los desafíos, lo que nos ha tocado vivir. Para ir delante de Él y decir, Señor, aquí está mi vida, te necesito. Quiero dejarte solamente 3 cosas para pensar de esto que estamos hablando. La primera es, ¿qué nos define cuando todo se nos empieza a quitar? ¿Qué nos define cuando todo se nos es quitado? ¿Qué nos define? Hay muchas ocasiones cuando nos preguntan quiénes somos y a veces lo primero que nos salta obviamente es lo que hacemos, nuestro trabajo, nuestro estudio, nuestro apellido. Pero Santiago nos invita a pensar de que lo que a él lo define es su relación y quién es Jesucristo en su vida. Yo espero que toda esta situación que estamos viviendo, cuando se nos quita el hecho incluso hasta de congregarnos físicamente, nos haga replantearnos qué nos define. Y espero en el nombre del Señor que busquemos en nuestro corazón y encontremos que lo que nos define es que somos hijos de Dios y que somos siervos de Jesucristo. Y que eso sea algo capaz de traer un viento fuerte a la vela de nuestra vida.
saber que somos hijos de Dios, saber que somos siervos de Dios, saber que estamos en esta tierra, no por ningún accidente, sino que estamos aquí para vivir para Dios y para dar fruto y que este fruto sea abundante. Yo espero que lo que nos defina no sea el dinero que tenemos en la cuenta, no sea si tenemos trabajo o si las cosas van bien o mal. Yo espero que lo que al final del día nos defina como cristianos es que nosotros sabemos que somos hijos y esclavos de Jesucristo. La siguiente cosa que quiero animarte a pensar es que veas las pruebas, sea cual sea que estés enfrentando, como una posibilidad para arraigarte más y más en Jesús. Arraigarte más en Él, conocerlo más a Él, experimentar más su amor y que tu amor madure y que mi amor madure. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que muchas veces nuestro pensamiento del amor de Dios va en función de qué tan bien nos está yendo, de qué tan bien nos va en el trabajo, de qué tan bien nos va en el estudio o de qué si nos sentimos ese día un poco más o menos amados. Pero lo cierto es que el amor de Dios va mucho más allá de eso. Piensa por un momento. El mismo Jacobo, el mismo Santiago de quien estamos y quien hemos venido hablando. Este hombre no había creído en Jesús en la tierra cuando Jesús, antes de morir en la cruz y resucitar, no había creído en Él. Pero aún así, Jesús cuando resucita, toma una decisión por Él, por ir y buscarlo. No va en función de cómo había actuado Santiago. No fue el amor de Jesús en función de si Santiago creía o no en Él. El amor de Jesús por Santiago es básicamente porque Jesús es amor. Eso es su esencia. Jesús es amor. Y entonces no va en función de lo que nosotros hayamos hecho, porque más bien nosotros estábamos lejos. Éramos como esa oveja perdida. Y aun cuando estamos aquí, y aun cuando a veces estamos luchando con los sentimientos que afloran en esta situación que estamos viviendo, como ustedes saben, es como una montaña rusa. Uno no sabe ese día cómo se puede sentir. ¿Qué nueva noticia nos van a dar? ¿Qué recorte hay nuevo? Pero quiero animarte a pensar que el amor de Jesús va mucho más allá de eso. Y que el amor de Jesús no va en función de cómo tú te sientas esta mañana, esta tarde o esta noche cuando veas este video. El amor de Jesús es eterno. Y como Santiago va a decir, no se muda, no hay sombra de variación en Él. Por último, quiero animarte a que pienses que esta es una oportunidad para clamar por la sabiduría de Dios. Recuerdo a mi mamá que siempre me decía, ay Andrés, si alguno es falto de sabiduría, pídala a Dios. Lo que me quería decir es que actuaba a veces como un burro directamente. A veces actuaba pero me recordaba esto, que si yo era falto de sabiduría, yo podía volver la vista al cielo y podía clamar por esa sabiduría. Estas situaciones, esto que estamos viviendo, y que hoy vivimos esta pandemia, mañana no sabemos qué nos traerá el mañana. Sea lo que sea que vivamos, es una buena oportunidad para clamar por la sabiduría de Dios. E incluso, si usted está pensando y mirando esto y empieza a decir, yo no sé qué está hablando este tipo. Está hablando de algo que yo no entiendo mucho. ¿Cómo es eso de que Dios me ama porque me ama? Quiero animarte a pensar de que Dios no nos ama por cómo
se vea nuestro perfil de Facebook, de Twitter o Instagram. No, Dios no nos ama en función de cuántos likes tiene nuestras fotos. Dios no nos ama en función de cuánto tenemos. Y entender esto es parte de la sabiduría de Dios. Y esa sabiduría es la que hoy tú puedes clamar y decir: Señor, he creído, he pensado otras cosas acerca de mí, acerca de qué me define, acerca de quién soy o quién puedo ser. Esta es una oportunidad como nunca antes para clamar al Señor y decir: Señor, he comprado todas las mentiras, pero a partir de hoy quiero empezar a vivir en tu verdad. Esa es la sabiduría de Dios. Y esa es la que Santiago nos dice: si alguno es falto de esta sabiduría, ha comprado las mentiras de una sabiduría que es más carnal, terrenal, satánica, como más adelante va a decir. Hey, este es el momento para clamar y decir: Señor, dame tu sabiduría. Esa que me hace saber que soy amado, que soy aceptado, que soy cuidado por ti y que tú vas delante de mí, a mis espaldas, me cubres, me abrazas. Y no va en función de cómo yo me sienta esta mañana, esta tarde, sino va en función de que en ti no hay mudanza. ¿Qué te parece si oras? ¿Qué te parece si oramos juntos por esa sabiduría? Señor, te damos gracias por las historias de transformación que vemos en la Biblia. Personas que pasaron de ser detractores a ser antorchas del Evangelio, literalmente. Señor, ayúdanos a vivir y experimentar ese tipo de transformación en nuestra propia vida. Perdónanos, Señor, si hemos comprado las mentiras o si hemos tratado de actuar en nuestra propia sabiduría o si en medio de la prueba lo único que tú has escuchado son nuestras quejas. Ayúdanos a ver en la prueba esa posibilidad de que tú eres capaz de transformarlo para nuestro bien. Porque estás conformándonos a la imagen del varón perfecto, tu Hijo amado. Padre, ayúdanos. Te rogamos, y si en esta hora tú has escuchado este mensaje y estás pensando que no tienes esta sabiduría, yo quiero invitarte a decirle: Señor, perdona mis pecados. Hazme uno de tus hijos. Límpiame. Y hazme verme como alguien que es amado por ti, cuidado por ti. Vuélveme uno de tus hijos. Y hazme vivir para ti como nunca antes. En el nombre de Jesús. Amén y amén.